Hola queridos hermanos, aquí estoy para compartir un mensaje de Dios con ustedes, algo que Dios puso en mi corazón en este tiempo para compartir con la iglesia. El título podría ser El amor de Dios en nosotros. Algo importante como hijos de Dios es transmitir el amor de Dios, es que las personas nos vean y digan, estos son distintos, tienen algo que los diferencia del mundo. Y eso es algo que también estaba en el corazón del apóstol Pablo cuando escribía a sus iglesias. Por eso les voy a pedir que abran la Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, a partir del versículo 12 hasta el 15. Colosenses 3, 12 al 15, el apóstol Pablo escribía: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta ahí la palabra de Dios. Pablo estaba sumamente preocupado por la iglesia de Colosas, debido a que había ahí grupos que mantenían todavía vivas en sus vidas las tradiciones que traían de sus antecesores, ¿no? Algo que nos pasa a nosotros en el campo, en Mozambique, ¿no? Algo que cuesta desarraigar de esas tradiciones. Y Pablo decía que esas tradiciones lo que traían era nada más y nada menos que falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Eso hacía que realmente los comportamientos no sean adecuados para una iglesia de Cristo. Por lo tanto, Pablo intenta a través de esta carta dar ciertos consejos para un hombre nuevo, para lo que él considera que como hijos de Dios debemos ser, hombres nuevos y hombres diferentes. Y fíjense qué interesante que acá él comienza hablando de la ropa. Fíjense en el versículo 12, como dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿no? Aquí está hablando de como una vestimenta. La vestimenta muchas veces nos hace pensar en el tipo de persona, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hasta juzgar a una persona por la manera en que se viste. No es muy agradable hacer eso, pero suele suceder. Entonces, Pablo usa de alguna manera este ejemplo. Y fíjense, quería compartir con ustedes algo que nos pasó en Mozambique. Es importante saber que en el lugar donde nosotros estamos hay mucha vegetación, muchos árboles. Cuando nosotros llegamos, veíamos tantos árboles en la aldea que no conocíamos. Pero ¿qué pasa? Cuando comenzaron a dar fruto, los empezamos a reconocer. Ese es un árbol de mango, ese es un árbol de castañas, ese es un árbol de limón, este es un árbol de naranjas. Comenzamos a conocerlos por los frutos. Eso nos lleva también a la palabra, ¿no? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que cada uno de esos árboles también tenía una copa diferente, hojas diferentes. Entonces no necesitábamos ver si el árbol tenía fruto para reconocer un árbol de mango, un árbol de naranja, un árbol de limón o un árbol de castaña. Solamente mirando la copa y mirando el árbol ya los podíamos conocer. Eso implica que había una apariencia, no necesitábamos ver el fruto, sino con la apariencia sola nosotros podríamos reconocer qué tipo de árbol es. Eso debe suceder también con nosotros como hijos de Dios. Porque para conocerlos por los frutos, las personas tienen que estar con nosotros un tiempo, tienen que convivir o compartir momentos para ver esos frutos.
Ahora, cuando uno lo reconocen solamente por su manera de comportarse en un momento específico, uno está viendo ahí, está tratando de demostrar ahí el amor de Cristo que está en uno. Y eso es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Es realmente un privilegio servir a Dios, es un privilegio ser un hijo de Dios, pero todo privilegio tiene su responsabilidad. Es una bendición ser un hijo de Dios, pero toda bendición también implica un deber, ¿no? Y nuestro deber es transmitir esa diferencia, ese amor de Cristo en nosotros. Siguiendo con esa línea de ejemplos que les acabo de dar, nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que la gente en Mozambique, en esa cultura, no tiene un afecto especial por la ropa. No tiene una intención de estar bien vestido. No es como en nuestra cultura que tratamos de comprarnos la ropa que está más o menos, se está usando. Tratamos de cambiar alguna ropa que está un poco gastada y comprar una nueva. Nos cuidamos en ese aspecto. Bueno, ellos no. Sin embargo, notábamos con Silvia que a la hora de ir al culto el domingo, ellos tenían la mejor de las ropas, ¿no? Siempre estaban bien vestidos, estaban limpios, pero durante la semana no acontecía eso. Uno de esos hermanos, que también fue un Timoteo, llamado Fabián, él era el que cuidaba el predio donde estaba nuestra casa y el lugar donde la oficina de traducción de la Biblia, cuidaba el pasto, ¿no? Era una especie de jardinero, podríamos decir. Y nosotros durante la semana lo veíamos todo rota, la ropa rota, las remeras descosidas con agujeros, y decíamos, qué feo, ¿no? Porque debería él comenzar a mostrar algo diferente, ¿no? Ya que es un hijo de Dios, que lo vemos en el culto muy bien vestido, que es diácono de la iglesia, era en ese momento. Así que era... pero pensamos en no decirle nada, porque una de nuestras premisas como misioneros es no cambiar cosas de prepo, sino que ellos mismos se vayan dando cuenta a través de lo que van conociendo de la Biblia, de las cosas que están haciendo bien y las que están haciendo mal. Un año, cuando estábamos por venir a Argentina de visita, yo tenía una remera que estaba a estrenar, era nueva, no la estrené en el tiempo que estuve allá porque tenía otra ropa, entonces cuando estábamos haciendo las valijas para volvernos, vi esa remera, le digo, se la voy a regalar a Fabián. Y se la regalé, se la di a Fabián, me iba por 3 meses, ¿no? A los 3 meses volvíamos, así que le digo, bueno, acá te dejo esta remera. Uy, gracias papá, dice, se sacó su remera toda rota, se puso esa remera nueva, celestita, muy linda. La cosa fue que a los 3 meses, cuando nosotros regresamos al campo, llegamos a la casa y nos encontramos con Fabián con exactamente la misma remera que le había regalado 3 meses antes, pero en condiciones deplorables, sucia, rota, como si nunca se la hubiera sacado en 3 meses. Entonces eso hacía de alguna manera, nos dolía saber que ese aspecto de la cultura era algo que no les permitía de alguna manera mostrar su diferencia, ¿no? Su diferencia. Sin embargo, Fabián fue creciendo en el Señor, fue, preparado bíblicamente por nosotros también a través del grupo de los Timoteos. Hoy Fabián es pastor de una iglesia, hoy Fabián sigue trabajando en el predio, pero no lo van a ver nunca más con remeras rotas ni sucio. Cada día que viene tiene la remera limpia, cada día que viene tiene su cuerpo limpio y se cuida, y realmente se produjo un cambio en él en ese aspecto. Y volviendo a la palabra, lo que Pablo dice acá es: vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Reconocer que somos escogidos de Dios. Entonces nuestra apariencia tiene que ser como eso, como escogidos de Dios, como personas santas, apartadas y como amados de Dios, ¿no?
Y fíjense en la segunda parte del versículo 12, que habla aquí de 5, podríamos decir prendas, ya que estamos hablando de ropa, podríamos mencionarlo como prendas, ¿no? Y dice, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿no? Podríamos decir que son como 5 prendas que necesitamos tener como hijos de Dios. La misericordia. Misericordia implica compasión, de salir nosotros del centro para poner al prójimo en el centro. Dejar de preocuparnos por nuestra situación, por lo que podemos estar viviendo y preocuparnos, dejar nuestras cosas, nuestras cargas en las manos de Dios y preocuparnos por el prójimo, preocuparnos por lo que el prójimo necesita. Pablo siempre, podemos ver en sus cartas, que él sentía tristeza por la gente perdida. Y eso tiene que ser también un sentir nuestro de cada día. Tristeza por aquellos que se pierden. Buscar la manera de ayudarlos bíblicamente para que puedan salir de la situación que están viviendo. La segunda prenda dice bondad, ¿no? La bondad junto con la compasión nos lleva a buscar el bienestar de los demás. Porque una cosa es decir, pobre gente, qué bárbaro, ¿no? Pobre gente, lo que está pasando. Y otra cosa es, pobre gente, ¿qué puedo hacer, Señor, para ayudarlo? Y comenzar a hacer, ¿no? Eso es tener misericordia, pero aplicar también la bondad de Dios. Mostrar esa bondad que Dios tiene con nosotros cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y Él es el que toma las riendas de nuestros problemas. Entonces, buscar el bienestar de los demás. Jesús fue uno de ellos, ¿no? Jesús siempre estuvo atento a lo que acontecía alrededor, ¿no? Que él los veía, dice, como ovejas sin pastor. Entonces se preocupaba, se entristecía y trataba de pastorearlos, de buscar la manera de ayudarlos. La tercera prenda que habla acá es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es ver al otro más importante que uno, ¿no? Aquel que está ahí, que necesita, es más importante que yo, por lo tanto tengo que ayudarlo a él. Podemos ver en la historia, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, que él perdió reputación con la gente. ¿Por qué? Porque él estaba al lado de los que, para él decía, son los que necesitan, los recaudadores, que estaban olvidados y odiados por el pueblo, las prostitutas, hasta los niños, decía, dejad que los niños vengan a mí. O sea, él buscaba a aquellos que estaban dejados de lado por los demás. Eso es humildad. Eso es mostrar humildad. Él era el hijo del Rey de Reyes. Podría haber pedido el mejor lugar para vivir. Sin embargo, él decía, yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. Él podría haberse sentado en un trono ahí en Jerusalén y mandar a los apóstoles a que hagan toda la tarea. Sin embargo, él iba adelante y los apóstoles lo seguían. Eso es humildad. La cuarta prenda es la mansedumbre. La mansedumbre es nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento tiene que ser manso. Es todo lo contrario a la dureza. No debemos ser duros con la gente que nos rodea. Y para eso tenemos la quinta prenda también, que es la paciencia. La paciencia es tener paz en medio de la situación que se está viviendo, que uno puede estar viviendo o que se puede ver alrededor de uno, ¿no? Transmitir esa paz y esperar, ¿no? La paciencia es paz y esperanza. Lentos para la ira, dice la palabra, Nada de andar siendo impulsivos, como Pedro en algún momento. Tratar de ser más lentos y ver, observar, tener paciencia y ser mansos a la hora de actuar. Bueno, esas son las prendas que podríamos decir, que podemos ver acá. Estas 5 prendas se dan siempre dentro de una comunidad de tolerancia, de un clima de tolerancia y de perdón, ¿no? Como dice acá el versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Soportarse. Todos podemos decir, realmente hay personas que son complicadas. Uno mismo puede ser complicado para otros. Sin embargo, nos pide acá, o Pablo pide,
que nos soportemos, que soportemos esa carga. Debemos aceptarnos como somos. Bueno, tiene eso, pero es mi hermano en Cristo. Por lo tanto, voy a seguir al lado de él. Este hermano tiene sus trabas. Bueno, no importa, vamos a seguir al lado de él, vamos a seguir juntos, porque Dios está tratando con ese hermano como está tratando conmigo, con lo que yo pueda tener también, que pueda producir una carga en otras personas. Y perdonar como Dios nos perdonó, dice Pablo. Las relaciones cristianas son buenas verdaderamente cuando existe el soportarse uno a otro y el perdón. Ustedes pueden analizar cualquier iglesia que se dividió, cualquier ministerio que se quebró, siempre es porque o no hubo el soportarse uno a otro, o no hubo perdón en el momento necesario. Y eso quiebra las relaciones. Por tanto, las relaciones cristianas dependen de esto. Y fíjense el versículo 14, siguiendo con aquel ejemplo de la ropa. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor sobre todo, o sea, sobre todas esas prendas. Como si uno sobre todas esas prendas tendría que ponerse algo encima. Puede ser una campera o un sobre todo, ¿no? Que es el amor. Eso es lo que tenemos que irradiar de nuestras vidas. Tenemos que irradiar el amor de Dios. Sin amor, nada hay, nada se tiene, nada se es, ¿no? Podemos ver en 1 Corintios capítulo 13 que habla justamente de este amor. Un amor que no es el sentimiento, el corazoncito, la cosa ahí, el amor, no, es un acto, es una acción, es una manera de comportarse, ¿no? Y eso es lo que Dios nos pide, este amor que reúne todas las virtudes, ¿no? Que es distinto al amor humano. El amor humano es frágil. El amor humano de repente no logra ese soportarse y se producen los divorcios, las separaciones, las luchas, las peleas, los femicidios. El amor humano no engloba mucho el perdón, y por falta de perdón también las parejas se llevan mal o tienen que convivir de manera desagradable. Entonces, este es el amor que Dios nos pide, ese amor que habla 1 Corintios 13, y es el amor que Dios nos dio a nosotros. Y de ese amor de Dios es el que tenemos que tener como sobre toda la ropa. Si abrimos el amor, se tienen que ver todas las demás cosas. Si abrimos el amor, se tiene que ver nuestra misericordia, nuestra bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y en el versículo 15 termina diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Todo esto, todos estos condimentos, toda esta ropa, todo este vestuario, podríamos decir, trae consigo la paz. Si nosotros conseguimos tener todas estas prendas en nuestro cuerpo, en cada momento del día, y no solamente el domingo cuando vamos al culto, entonces la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos va a cubrir. No puede haber paz si falta todo lo anterior. No, es imposible que haya paz si falta todo lo anterior. Ahora, esto se dice, se estudia en la palabra, se transmite a través de un mensaje como lo estoy haciendo yo, pero no es tan fácil de cumplirlo. Sabemos que la vida cristiana no es fácil, y estos elementos, todos juntos y así de esta manera, no son tan fáciles. Pero fíjense que para Pablo seguramente también él pensó lo mismo. Y termina el pasaje con una breve oración, muy breve, que parece como descolgada, parece como sacada de contexto, ¿no? Porque termina diciendo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. La gratitud, la importancia de la gratitud en nuestras vidas. La gratitud, hermanos, abre puertas. La gratitud, hermanos, abre relaciones. Fíjese, haga la prueba.
comience a dar gracias por todas y cada una de las situaciones que pueden ser cotidianas en su vida y fíjese lo que recibe del otro lado. Sin duda va a recibir una sonrisa, sin duda va a recibir una actitud de aceptación por parte de la persona a la que usted le agradeció algo, no sé, cualquier cosa. Desde que lo ayudó en alguna situación en la calle, o que le dio el lugar en una cola del banco, lo que sea. Pero ese gracias, hermano, gracias, te agradezco, es algo que abre puertas, abre relaciones. Y es la entrada. Aquí Pablo habla como algo final, ¿no? Pero yo diría que esto es la entrada para poder mostrar justamente todo el resto, para poder mostrar todo ese vestuario del que Dios nos pide que nos pongamos cada día para poder ser diferentes a aquellos que no son hijos de Dios. Este mensaje lo quería transmitir porque es algo que a mí me tocó el corazón cuando lo estuve preparando. Y viví muchas situaciones también en el campo. La cultura mozambicana, la cultura macúa, que es donde nosotros estamos sirviendo, es una cultura donde no existe la gratitud, salvo para aquellas personas que estudiaron, ¿no? La gratitud se aprende a través en la escuela o en los estudios bíblicos, que se habla de ser agradecidos, pero aquellos que no fueron a la escuela, que no van a la iglesia, nada, no tienen, ¿no? A nosotros nos han pedido miles de favores, nosotros le dábamos todo y ni siquiera nos miraban, no solo no nos decían gracias, sino que ni nos miraban. Y al principio uno se siente mal, yo más de una vez le he dicho a Silvia, yo no los voy a llevar más, por ejemplo, cuando me pedían que los lleve de una aldea a otra, por ejemplo. No me dijo ni gracias, se bajó, no me miró y se fue, ni me saludó. Y después me di cuenta que forma parte de la cultura y que hay que enseñar esas cosas hay que enseñarlas, porque después cuando uno habla con un pastor, habla con un líder de una iglesia o habla con un maestro de una escuela, ellos siempre tienen la palabra gracias. Por tanto, es necesario también ser agradecidos, y eso es una manera de abrir puertas, de abrir relaciones. Hermanos, muchas gracias por este tiempo, gracias al pastor, a los pastores de la iglesia, y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas como lo fue para la nuestra. Dios los bendiga.